Yo ingresé en el 50, en la juventud. Unas juventudes que no eran, al fin y al cabo no eran juventudes, eran unos amigos que me salíamos a hablar por cuestión de la peregrinaje y eso, hasta que yo ingresé seriamente en Euskadi, en el partido. Ya. Había un momento que al camarada Fernando se lo llevan preso. Entonces, la propaganda ve a otro sitio. Me llaman un día, viene uno, yo no lo había visto en mi vida, y me lleva a Bilbao, a dar un paseo. Y me lleva detrás del Hotel Rejilla. Me marca la casa que hay. Aquí, esta casa tienes que venir. Y no te preocupes que cuando vayas a venir, el día que vayas a venir, ya se da una persona vestida de esta manera y esta, que es la prensa. Y en aquella casa el portero que había, el que encendía la calefacción, llevaba todo aquello. Buen Dios. Ya me estaba hartando, paré. Ya me estaba hartando yo. Bueno, voy allí y veo a un hombre allí paseando en la puerta. No sé si llegaba o no llegaba. Claro, con Dios. Porque yo ya sabía demasiado del partido, ¿sabes? A mí ya me tenía que eliminar. Yo ya sabía demasiado. Ya sabía demasiado. Y podía cualquier día le llamo la María Morena. Porque voy allí, digo, muy buena. Digo, mira, me dices por favor la hora que es. Dice que va, este reloj no ya anda, lleva más días que no anda. Digo, salud, compañero, que vengo por el paquete. Me saca el paquete, me lo da. ¿De dónde viene? Digo yo, de Baracardo. Porque nosotros no podemos decir de dónde veníamos. ¿Cómo te llamas? Digo, yo no tengo nombre, compañero. Ni tú tampoco, ¿no? Sí, bueno. Hasta luego, Lucas. Con el paquete, y como no sabía muy bien por Bilbao, me cago en Dios con el paquete de mi gabardina, y voy a parar, me cago en Dios delante de un cuartel de la Policía Armada. Ahí mismo en el 8. Ay, madre mía, Dios mío. Tranquilo, ya yo digo, Antonio, sereno, y mi gabardina, saco mi paquete de tabaco, mis palillos, paso para adelante. Hola. Pasé de largo niño, pero yo creo que me cagué. Yo creo que me cagué. Entonces ya el partido ya se hace mayor ya, y entonces yo ya le digo a Moreno, en una reunión, porque ya hace una reunión con gente del aparato ya, pues claro, yo también iba a Bilbao, en una furgoneta, la máquina haciendo la propaganda, dando vueltas por Bilbao a todo golpe, venga la furgoneta, venga, se hacían las octavillas, y de verdad tenía cinco yo ya. Digo, ya mira, Moreno ya, Dios, ¿y a quién nombramos? Digo, aquí en Durango ninguno. No. Aquí bueno, a ver si un par de meses más, a ver si podemos entre Durango y Moravieta buscar un enlace de confianza. Claro, bueno, entonces ya dejé aquello ya porque yo había que corría un riesgo, porque el cántaro que va mucho a la fuente, a lo largo se rompe. No, a lo largo se rompe. Ya con amistades y algunas veces con gente que tú a lo mejor te crees, tú pones, había un amigo mío, cuando los tickets venían del partido para venderlos, venían unos tickets que venían venían listas, venían y a cada agrupación le daban 200 tickets de eso, había que venderlos. Y un amigo mío de Budalance, que lo conocía muy bien, su padre había estado en las cárceles con mi tío y total, y digo, oye José, pasa tú, siempre que hablaba conmigo, hablaba del partido, pero no estaba afiliado ni nada, que cago en Dios, los comunistas, no sé qué. Tenemos unos tickets para ayudar al partido, me cago en Dios, que a nosotros no nos ayuda nadie, y a ver si, pues mira, dame un taco, dame un taco. En los días 10 me lo encuentro, digo, oye, José, ¿qué? Que tengo que entregar
Y él queda mirando. No sabe lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Digo, jamón, Dios. ¿Qué ha pasado? Que lo he perdido. Me cago en Dios. Me pongo a hablar encendida con el partido. ¿Me ha pasado esto? Pero yo mirando, dándole vuelta a la olla, que conociéndolo como lo conocía, digo, este no lo ha perdido. Este lo que no ha querido decirme que no lo quiere. Y voy en busca de un día, le gustaban las pistas. Digo, oye, José, ¿cuándo tomamos café? Ah, bueno. Y vamos donde tenía antes el local, allá al lado del instituto, Sí. al bar de la Gallega. Sí. Allí vamos. Vamos, un cafelito. Vamos. Una copita, ¿no? La copita. Yo creo que una rueda no anda un carro. Pon una copita. Ya hablaba más que la hostia, ya hablaba que se mataba. Digo, oye, José, por favor, me conoces desde que éramos niños. Hemos ido al comedor juntos. Hemos pasado tu padre preso y yo sin padre, lo hemos pasado malamente. Sabes cómo soy, qué familia somos, y yo te conozco a ti de toda la puta vida. Por favor, dime la verdad. No me hagas sufrir, porque te voy a decir una cosa que a nadie se le ha dicho. Yo represento al Partido Comunista. Y si tú has perdido ese taco ese, me llevas preso a mí y a tu Euskadi entero. Con que dime la verdad. Y ya se puso colorado como un tomate. Y dice, yo lo he perdido. Dije, dámelo. Dice, no, toma el dinero. Y a ver, me he dicho eso, hombre. Yo la he pasado muy mal, ¿eh? Mi vida ha sido, gracias a mi compañera, se lo dejó todo a ella. Ya con 5 niños, ya. Esa ha sido mi vida, en el partido.